¿Estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, qué sé yo, preocupados, ¿no? Porque uno ya visora la inflación de este año, pero cuando empieza a leer lo que están pronosticando algunas consultoras respecto a la inflación del año que viene, ya la preocupación es doble, ¿no? Porque se va a mantener, por lo menos por lo que dicen, bastante alta la inflación también el año que viene. Sí, a ver, vos pusiste la palabra naturalizar una inflación del 6-7% mensual. Sí. La verdad es que eso es una novedad. O sea, Argentina tuvo picos inflacionarios en el pasado. Si querés agarrar la inflación, la historia inflacionaria de la convertibilidad para acá, ¿no? Digo, dejar los episodios de alta inflación e hiperinflación que tuviste entre el 75 y el 91, ¿no? Según la hiperinflación del 90. Vos tuviste meses donde de golpe la inflación te dio, no sé, 10 en abril del 2002, cuando saliste de la convertibilidad traumáticamente. Tuviste 4,5, 5% a principios de 2014, cuando te evalúa, ¿te acordás? La evaluación de fábrica, Kicillof, sí. El intento de poder llegar después hasta 2015 con la inflación contenida. Volviste a tener un salto así a principios de 2016, cuando saliste del cepo, o sea, devaluaste, bajaste retenciones y subiste tarifas, la inflación se ubicó en el 7% mensual abril del 2016, y después cambiaste el régimen inflacionario 2018-2019, donde la inflación dio 50 anual, venías de 20 y pico anual. Ese 50 anual vos tuviste varios meses donde la inflación de golpe se ubicó en el 6%, pero 2-3 meses en cuanto el dólar se ancló, la inflación volvió a bajar. Después vino la pandemia, la inflación se volvió del 36% anual, o sea, tuviste meses con inflación del 1,5%, pero ya a fin de año, con la brecha cambiaria disparada, la inflación se ubicó en el 4% mensual, y ya a partir de este año arrancaste con el 5% mensual y hoy estás en el 6-7%. Cada salto inflacionario está asociado, ¿no? Los últimos tres, 4, 5, 6, 6, 7, está asociado a un salto en la brecha cambiaria. O sea, cuando la brecha cambiaria en octubre de 2020 se instaló el 130%, dólar de 200 octubre de 2020, la inflación se colocó en el 4%, y aún con el Banco Central pisando el dólar como lo pisó en el año electoral en 2021, al 1% por mes, la inflación se te ubicó, no bajó nunca de 2,5%, o sea, tuviste un mes de 2,5%, pero estuvo en promedio 3,5%. Cuando te vuelve a saltar la brecha a principios de este año, en enero de 2022, cuando el gobierno estuvo coqueteando con el default con el fondo, la inflación se ubicó en el 5-6% mensual, y cuando se te volvió a disparar la brecha, cuando tuviste esta rotación de ministros, ¿no? Cristina le pasaba la lapicera a Alberto se la devolvía a Cristina y renunciaban ministros en el medio, la brecha cambiaria hasta el 160%, la inflación se te colocó en el 6 o 7% mensual. La brecha cambiaria hoy bajó al 100%, por debajo del 100%, el dólar de 300, había tocado 350 pesos, y el dólar oficial, que estaba en la zona de 130 pesos cuando tocó 350, hoy está en la zona de 170 pesos. Entonces, tenés todas las variables nominales corriendo atrás de esta inflación que corre al 6,5%, 6 y pico por ciento, ¿no? El dólar oficial se mueve todos los días a un ritmo del 6,5% mensual, la tasa de interés está a un ritmo del 6,5% mensual, las tarifas tienen que corregir por arriba, entonces van a corregir y después se frenan, pero algunas corrigen, ahora tenés aumentos de transporte, tenés aumento se supone que de las facturas de gas y de electricidad y de agua. Los combustibles que venían rezagados están todos los meses subiendo un poquito, este mes suben 4, las preparadas que venían rezagadas, lo que tenés son precios que se adelantaron muchísimo, sobre todo los bienes, precios de tarifas de servicios que venían muy rezagados y que ahora intentan ganarle una inflación, pero todo montado sobre esta inercia que, como bien dijiste vos, naturalizamos a este ritmo. Yo lo único que digo, y si querés acá freno, porque si no ya parece un monólogo, 4% mensual es 60 anualizado. 6% mensual, cuando lo anualizás, es 100% anualizado. 7% mensual es 120 anualizado. Y 10% mensual es 200. O sea, el interés compuesto hace que la tasa de inflación anual pueda ir muy rápido si volvés a tener algún excedente con la brecha cambiaria, o si las paritarias intentando recuperar lo perdido
empiezan, como estás viendo, sobre todo después del conflicto de los neumáticos, a cerrarse a plazos cada vez más cortos y más altos. Esto está generando un engendro inflacionario peligroso. Ahora, Marina, esto siempre te ponen de excusa, bueno, la guerra con Ucrania, el contexto internacional, la pandemia, además ponen de ejemplos, pero dentro de esos poner ejemplos, en la región también hubo disparadas. Brasil, por ejemplo, pero Brasil logró en estos últimos meses contener y bajar la inflación. ¿Por qué nosotros no podemos? Brasil lo que tenía eran las elecciones y Bolsonaro lo que hizo fue política fiscal para bajar los precios de los servicios, ¿no?, de la energía, internos de la energía, y eso, si querés, fue mucho más eficaz que la suba de la tasa de interés. Pero Brasil, o sea, digo, si vos querés sacar Venezuela, ¿no? Digo, sacar la tragedia de Venezuela. Pero toda la región, que había tenido inflación alta, muy alta en los 90, con episodios de hiperinflación, Brasil, Bolivia, Perú, bueno, Argentina, todos tuvieron programas de estabilización en los 90, ¿no? Y todos en los 90 bajaron la inflación, Argentina con la convertibilidad, Perú con un régimen monetario distinto, Brasil con el plan real, y todos, bueno, sacá Venezuela y sacá Ecuador, que dolariza después de una crisis a fines de los 2000, todos aprovecharon la dinámica del mundo de dólar débil en los 2000 y precios de commodities altos para apuntalar la construcción de sus monedas. Y Argentina durante los 2000, con los precios de los commodities volando, la soja que llegó a $600, y el dólar debilitado, el euro había llegado a 1.60, hoy vale 1, fue un esquema de, acuérdate la discusión, ¿no? Tipo de cambio alto, competitivo y estable. No había que dejar atrasar el tipo de cambio porque lo que importaba era la competitividad, y entonces lo que generamos fue que el atraso cambiado no se ve nominalmente, el dólar que había salido de la convertibilidad de 1 a 4, bajó a 2.80 y se quedó en 2.80. En Brasil el dólar valía 4 cuando Lula era el cubo comunista en 2002, cuando llega la primera elección, la primera vez en Brasil, el dólar de 4 baja a 1.50. Bueno, en Brasil, con tasa de interés alta y un dólar que se atrasó, mantuvieron la competitividad del real. El real vale algo arriba de 5. En Argentina, el peso, bueno, hoy vale, el oficial vale 160, el marginal vale 300. Y tenés esta dinámica inflacionaria. Todo lo que digo es, la región, puntualmente este año, la región y el mundo en general, primero con la pospandemia, la liquidez pospandemia y los precios de los commodities, pero después con la guerra, que te afectó la logística, ¿no? Digamos, de la energía de Rusia, o buena parte de Europa que usaba esa energía, disparó los precios de la energía, y Ucrania es uno de los principales productores de alimentos del mundo, de golpe no podía sacar la cosecha. Entonces te disparan los precios de los alimentos, los precios de la energía. Eso, montado a lo que venía de la dinámica post-pandemia, montado a una enorme emisión monetaria de los bancos centrales del mundo, que generó una disparada en la inflación global, pero la disparada en la inflación global hoy está en la zona del 10, que es altísimo, ¿no? Digo, para bancos centrales que tienen 2% de neta, 8 y pico Estados Unidos, digamos. Que ves a la política monetaria en el mundo reaccionando, que ves a las políticas fiscales reaccionando, toda una discusión en el mundo sobre la inflación, pero montado sobre dinámicas que todavía están en un dígito anual. Bueno, tomo eso, Marina, y a ver, hagamos una hipótesis, ¿no? Te suena el teléfono, te llama Sergio Massa, te dice, Marina, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para, digamos, modificar esta dinámica inflacionaria? Es que acá no salís sin un programa de estabilización, o sea, ya te metiste en una inercia donde no es una inflación de 20 o 25, que se puede bajar en forma gradual, o que se debe bajar en forma gradual, y no es una hiper. O sea, estás en un engendro en el medio. Es una inflación de 3 dígitos, donde tenés un nivel grande de indexación en la economía, pero no todos los precios están indexados, con lo cual los mecanismos de desagio son difíciles de implementar, porque digo, si vos ajustaste el precio ayer, yo te digo, no vas a poder ajustar más, vas a decir que bueno, zafé. Ahora, si a vos se te ocurrió ajustar tu precio mañana, y yo te digo, no puedes ajustar, y vos hace un año que no estabas ajustando, una inflación acumulada del 100, no me vas a mirar muy bien. Pues hay un problema no menor en eso, pero la verdad es que vos, el principal problema que vos tenés es que a esta altura, primero el déficit cuasi fiscal, o sea, la cantidad de pesos que se crean en la economía por los pesos que ya están, la tasa de interés,
que devengan los pesos que ya están, esos pesos que emitió el Banco Central para financiar el agujero fiscal y que después retiró con este instrumento que se llama el LELIQ. Esos pesos que crecen solos crecen a un ritmo de casi 600.000 millones de pesos por mes, 580.000 millones de pesos por mes. El déficit fiscal de los últimos 2 meses, sacale esos ingresos extraordinarios de la soja, que fueron más emisión monetaria, no por retenciones, está en la zona de 220.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que el déficit cuasi fiscal hoy es casi 3 veces el fiscal. O sea, París, una solución al cuasi fiscal que, digo, la forma más fácil de hacerlo es licuando, pero eso requiere un tipo de cambio más alto y tiene obviamente otros problemas. Un problema es que los costos de la energía, los costos de las tarifas, en dólares. Te agrego un problema más. La corrección fiscal que vos te comprometiste en el marco de un acuerdo con el fondo está montada sobre un presupuesto que tiene ingresos, ¿no?, que crecen con la inflación. O sea, si la inflación se acelera, la recaudación sube más. En gran medida porque el fisco, ¿no?, digo, la FIP, la FIP y los fiscos provinciales, digo, tienen un montón de regímenes de percepción y retención que cobran el impuesto en forma anticipada. O sea, vos mirás el impuesto a la ganancia, lo pagaste, cuando llega el momento de pagar el impuesto ya lo tenés todo pagado. Tenés que pagar el aumento en las ganancias respecto al año anterior, o lo mismo ingresos brutos. O sea, la inflación te mejora la recaudación y la inflación te licúa el gasto, sobre todo el gasto previsional. Hoy yo miraba los números, ayer mirábamos los números de la oficina, la jubilación mínima que hoy está en 43.000 pesos, en 2015 a precios de hoy estaba en 63.000 pesos, o sea, hay 20.000 pesos menos, 33% de caída. El gasto previsional, que con el pico de Macri, digamos, después de lo que había sido la moratoria previsional y después la reparación histórica, ¿no?, digamos, y la combinación de ese régimen contributivo y solidario en simultáneo, llegó a ser 9,6 puntos del producto de gasto previsional. Hoy en el margen está en 7,8, o sea, ya lo licuaste ese gasto. Ahora, si vos frenás la inflación, ese gasto se acelera. Entonces, vos no podés frenar la inflación, o sea, para poder mantenerte en el marco del acuerdo con el fondo, requerís que la inflación se acelere. Entonces, si frenás la inflación, recompones el déficit. Entonces, tenés que hacer algo desde el punto de vista de las tarifas, desde el punto de vista de la inercia, o sea, requerís un programa. Y lo tercero que te digo es, como estás intentando evitar que se te sigan deteriorando los precios relativos, yo digo, detrás de la inflación tenés un problema de precios relativos, o sea, una jubilación mínima cuesta lo mismo que un par de zapatillas. Por un ejemplo, digamos, sí, claro, ¿no?, y es dramático, pero podemos poner un montón de ejemplos así, ridículos. El tercer problema es la brecha. Entonces, lo que digo es, hoy, para que los precios no se te atrasen, el dólar, las tarifas, todo lo que yo decía antes, intentan ir con la inflación, lo cual te monta en un esquema de inflación igual o más alto. O sea, necesitas que la inflación no baje. Lo cual a estos niveles es perverso. ¿Y cuánto inciden? La brecha. Sí. La brecha cambiaria te genera una transferencia violentísima de ingresos de la exportación a la importación, con lo cual todos los incentivos en la Argentina son perversos y lo único incentivo que hay es tratar de sacarle todos los dólares posibles del Banco Central a 160 pesos. Como no hay dólares suficientes, bueno, lo que estás intentando hacer es desdoblar sucesivamente y tener ya dólares para todos y todas. Lo cual, insisto, es un esquema, un ecosistema, si querés, con oportunidades micro, pero que no te vislumbra un esquema macro estable. ¿Y en qué lugar pones los sueldos? Digo esto porque el otro día que vimos, a propósito del reclamo que hacían los camioneros de un incremento de más del 100%, decía que eso colaboraba en la dinámica inflacionaria, ¿no? Pero, claro, se van licuando los ingresos de todos, y si hay una inflación del 100%, tampoco parece tan alocado que uno reclame un incremento del 100% en los salarios. Sí, no de todos, o sea, hay sectores que tienen mayor capacidad para recomponer su ingreso que otros. Hoy, no sé con un camionero, pero ayer yo hablaba con una empresa, y me decía, los trabajadores acá cobran 400.000 pesos, y bueno, un residente cobra una cuarta parte que un trabajador, incluso en una empresa. Pero que digo, hay un problema de precios relativos, y es la relación que dije yo entre el salario y las zapatillas, entre un alquiler y las zapatillas, o por el ejemplo que quieras. Los precios de los bienes son ridículamente caros en Argentina, los precios de las tarifas son ridículamente baratos en Argentina, y los ingresos se están deteriorando con estos precios relativos en términos reales. Insisto, una jubilación mínima hoy está en nivel de subsistencia, pero si vos querés subir las jubilaciones con todo el resto, tenés un problema fiscal, entonces tenés un problema de mayor emisión. Entonces, esa la recontra corta.
Ahora, cuando vos mirás las paritarias se empiezan a intentar recomponer. Entonces, todos los sectores, si querés, formalizados, con capacidad de negociación, están recomponiendo, sobre todo en sectores capital intensivos, donde la incidencia del salario en el costo no es demasiado significativa. Ahora, en otros sectores, sobre todo los que son cuenta propia, o sea, los que tienen que defender su propio precio, profesionales independientes, trabajadores, la verdad que ahí tienen informales una enorme dificultad para ir. Y estás en niveles... Sí, a ver, Marina, para hablar claro y que entendamos todos, donde hay gremios fuertes, hay negociaciones paritarias de estas que estamos hablando, de entre 90, 100, 107% de convención. Donde no los hay, por más que sean profesionales, ya sean de la salud, por ejemplo, que no tienen un gremio fuerte, pasan estos sueldos, donde estudiaste 8 años, tratas a personas, te especializaste y demás. ¿Y por qué pienso yo, digo, en estas cuestiones también? ¿Por qué el gobierno dice que la inflación del año que viene va a ser del 60%? Como dijo que la de este año iba a ser también del 60%, y sabemos que no es. ¿Por qué dan esos números que todos sabemos que te están mintiendo en la cara? Porque es la forma en la cual arman un presupuesto. O sea, pensá que el presupuesto que lo presentan en septiembre lo empiezan a armar en, no sé, marzo. Cuando empiezan a armar en marzo, ponen los números del presupuesto, la brecha cambiaria todavía no te había saltado, todavía estabas en una inflación del 5% mensual. Si tratan ahora. ¿Cómo? ¿Por qué no lo actualizan ese número si lo está tratando ahora? Sí, pero cuando terminen de actualizar, digamos, si lo lleves al presupuesto, probablemente tengas que trabajar con una inercia todavía más alta. O sea, la verdad es que el presupuesto ha perdido relevancia. Pues en un contexto inflacionario es muy difícil presupuestar. Vos me decís, esto es un dibujo, dice que sí, la verdad que, digo, 60 no va a ser. No, claramente va a ser 100 o 120, 130, digamos. Es poco probable que baje de 6 cuando tu tasa de evaluación corra de 6,5, y donde si el instinto de los gobiernos de atrasar el tipo de cambio oficial en el electoral vuelve a aparecer, como hicieron en 2021, y como hicieron para atrás, ¿no? Digo, si querés, el ejemplo más gráfico fue 2011. 2010-2011, el dólar se movió al 4% un año, al 6% el otro, y los salarios se obtuvieron paritarias del 30% el primero, 30% el segundo. O sea, subiste el salario en dólares 50% en 2 años, y fue, si querés, el principio del fin del modelo. O sea, a partir de ahí, Argentina se quedó literalmente sin dólares. Eso fue mi ex socio, Miguel Gain, lo llamaba macrocidio. Eso era un macrocidio. El año pasado vos moviste el tipo de cambio al 1% por mes, con la inflación al 3 y pico, también generaste un problema de atraso cambiario. Ya tu problema principal era la brecha. Si este año intentás pisar el tipo de cambio para llegar al 60, te vas a poner el tipo de cambio en el 3,5, 4, bueno, digo, a esta nominalidad puede tornarse perverso. Hoy los sectores exportadores están de nuevo con dificultades, a pesar de que tenés salarios bajos, como dijo Cristina, tenés salarios bajos, no tenés reservas en el Banco Central y tenés dificultad en la exportación, y hoy lo que te está subsidiando la exportación es el mercado doméstico. O sea, es una economía que está funcionando mal. Marina, gracias. El panorama no es de lo más alentador precisamente, ¿no? Claro, gracias por esta semblanza, Marina, y por tu tiempo. No, gracias por llamar. Adiós. Ahí está,